Muy buenas noches, buenas tardes para aquellos que están todavía en estas zonas. Bienvenidas y bienvenidos a los que nos acompañan en forma sincrónica y en forma asincrónica para luego escuchar la grabación de la clase de hoy. Nuestro encuentro será sobre trastornos del desarrollo y por supuesto relacionados con el aprendizaje. En estos dos últimos encuentros que nos quedan de este curso de trastornos de aprendizaje, hoy vamos a revisar en forma más minuciosa algunos conceptos que tienen que ver con la neuropsicología del desarrollo infantil, y pensarlo también como uno de los puntos de partida para las intervenciones que tenemos que realizar con los niños, niñas y adolescentes que presentan este trastorno. Ustedes saben que el trastorno por discapacidad intelectual está en el marco, según el CIE 11 y el DSM-5, están dentro de lo que es los trastornos del neurodesarrollo. Por eso me pareció importante para esta penúltima clase pensar en un caso que vamos a desarrollar, en un caso donde justamente el neurodesarrollo durante el periodo de gestación tuvo alguna complicación. En principio, también queremos recordarles que es importante poder pensar en una buena intervención si hacemos un buen recabado de información durante las primeras entrevistas, fundamentalmente en la anamnesis, y sobre ese punto vamos a dedicar nuestra primera hora de este encuentro. Les voy a compartir, eh, si vamos, vamos a ver algunos puntos que tengan importancia en esta tarea de intervenir justamente cuando necesitamos trabajar algunos temas que son importantes a la hora de instalar justamente todas aquellas cuestiones que tengan que ver de cuáles son las herramientas más adecuadas, cuáles son las herramientas que permiten justamente que este neurodesarrollo que está interrumpido pueda realmente lograr un mejor desarrollo, valga la redundancia, y en realidad tiene que ver esto justamente con la posibilidad de pensar detenidamente en algunos puntos de ese neurodesarrollo que están estancados, en esa dinámica familiar en la que se encuentran digamos, esos niños y niñas y adolescentes que están evidentemente, yo les diría que hasta sufriendo eh, esa, eh, esas patologías, porque no solamente es una cuestión que tenga que ver con la preocupación que le da tanto a la escuela como a la familia, sino cómo esos pacientes están transitando cuando dan cuenta justamente de esas deficiencias, y pueden hablar y pueden decirnos acerca de esas deficiencias. Creo que en ese sentido eh, hay todo un tema que hay que trabajar con la familia, eh, con la escuela, con los docentes, con aquellos lugares en los cuales
los niños están realmente relacionándose inclusive con sus propios hermanos. Creo que este es un tema que a veces uno deja pasar y los hermanos son excluidos de las consultas psicológicas o psicopedagógicas, y a veces son pares que pueden coadyuvar realmente desde un lugar muy importante, porque a veces comprenden la situación en la que está viviendo esos niños y niñas. Vamos a compartir entonces la diapositiva. Sabemos que, bueno, siempre tenemos algún inconveniente con, con el tema de las diapos. Pero bueno, vamos para atrás, sabrán disculpar. No quiero volver a empezar porque, bueno, vamos a irnos a la primera diapositiva. Aquí estamos y vamos a compartir desde aquí. Bueno, les decía, hoy vamos a trabajar estos trastornos del desarrollo intelectual que están dentro del neurodesarrollo. Este tema, si es enfocado desde la neuropsicología dinámica del desarrollo, vamos a tener en cuenta entonces no solamente aquellos aspectos que hacen a la neuropsicología, fundamentalmente a la neuropsicología dinámica y a los procesos neuropsicológicos como noxias, praxias, memoria, atención, funciones ejecutivas, sino que también vamos a trabajar la dinámica psicológica de estos niños y vamos a trabajar esa inserción en el medio familiar y en el medio educativo, en el medio escolar. Hacemos una definición para recordar incluso algunos términos que se transitaron durante estas clases, como para saber que los tenemos que tener en cuenta. Vamos a definir esta neuropsicología dinámica del desarrollo infantil como como el abordaje a esos procesos madurativos del sistema nervioso central y su relación con la conducta durante todo el periodo de la infancia. Pero además debemos tener en cuenta que si bien la plasticidad cerebral, la plasticidad neuronal es algo que ocurre durante toda la vida, en este periodo, particularmente en este periodo, la plasticidad cerebral es un punto importante porque nos permitiría justamente colaborar y coadyuvar a este desarrollo. Así como también todos los trastornos que presenten estos niños independientemente del cuadro de dificultad intelectual. Vamos a tener entonces en cuenta lo emocional, lo afectivo, el contexto familiar, sociocultural, económico, porque desde ahí vamos a diseñar las estrategias y las herramientas que nos permitan justamente intervenir en forma adecuada. No siempre cuando uno elige las herramientas y las estrategias, quizás utiliza estrategias que hemos observado que dan resultado en el niño A, pero cuando estamos tratando al niño B, esas estrategias no son las más adecuadas porque no estamos teniendo en cuenta todos estos factores que están teniendo importancia y hacen justamente al desarrollo infantil. Creo que fundamentalmente hay que pensar en una evaluación neuropsicológica. Muchos confunden diagnósticos neuropsicológicos con evaluación o exploración, algunos lo llamamos exploración también, y el diagnóstico no es la evaluación, el diagnóstico es la consecuencia de una muy buena evaluación neuropsicológica. Para una evaluación neuropsicológica que nos permita, y ahí un poco el gráfico lo dice, es poder ir relacionando los puntos que están por debajo de lo esperado para la edad del niño o que están por encima de lo esperado de acuerdo a la edad del nido, porque eso nos está permitiendo ver cuáles son las estrategias más adecuadas
para ir compensando y para ir trabajando estos puntos que están presentes no solamente en trastornos del desarrollo con dificultades intelectuales, sino en cualquier otro en cuadro psicopatológico y neuropsicopatológico. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que consideramos importante tener en cuenta para una evaluación neuropsicológica. En principio tiene que ser fácil de aplicación. Esto hace que no presenten resistencia a aquellos pacientes donde las pruebas que le vamos a ir administrando les provoquen tensión, se resistan a ellas, porque justamente la aplicación no es la adecuada para ese grupo etario. Tiene que ser personalizada, quiere decir que las baterías neuropsicológicas, si bien son importantes porque nos dan el paneo y cómo se deben ir evaluando desde qué procesos neuropsicológicos hacia otros más complejos o de los más simples a los más complejos, sino que fundamentalmente tener en cuenta que esta evaluación neuropsicológica debe ser elegida y por ahí no toda la batería neuropsicológica debe ser administrada. Otro de los puntos a tener en cuenta es que justamente la lectura y la elección en primera instancia de cuáles son las pruebas o los subtests que vamos a implementar tengan que ser elegidos minuciosamente. Por supuesto que en esta fácil aplicación, en esta evaluación neuropsicológica que es personalizada y que además hemos elegido cuáles son los test o los subtest que vamos a administrar minuciosamente, debemos ir ponderando los aspectos sociales y los aspectos psíquicos. Por otro lado, tiene que ser flexible, teniendo en cuenta estos puntos anteriores de los cuales conversábamos, y además debe ser adecuada para cada paciente. Pero hay un punto central en la evaluación neuropsicológica. El profesional debe ser competente. A veces el uso de baterías o evaluaciones neuropsicológicas las hacemos sin conocimiento de aspectos fundamentales que hacen a la neuropsicología. Y ese profesional competente debe tener habilidad para la entrevista y debe tener conocimiento de qué es lo que estamos preguntando y para qué lo estamos preguntando, que es un tema que vamos a ir en pocos minutos más analizando cada uno de estas temáticas que se abordan en las entrevistas. Tiene que fundamentalmente conocer la semiología clínica, conocer el sistema nervioso central, las funciones del sistema nervioso central, conocer la psicología del desarrollo. Justamente esto es lo que nos va a permitir, por otro lado, tener en cuenta no solamente que la evaluación que estamos administrando corresponde a la edad del sujeto, sino que también esas pruebas pueden ser administradas a esos niños o niñas. Y tiene que tener justamente familiaridad con las técnicas psicométricas, que generalmente la evaluación neuropsicológica se basa en técnicas psicométricas. Esto nos va dando la pauta de la importancia de conocer el sistema nervioso central, conocer la psicología del desarrollo y conocer las técnicas psicométricas. Ahí es donde uno puede decir, me acerco a la neuropsicología, pero me acerco a la neuropsicología y a abordar los procesos neuropsicológicos con este conocimiento de la semiología clínica. Creo que en este aspecto también esta semiología clínica puede hacernos la gran diferencia y el gran diagnóstico diferencial entre trastornos que son psicopatológicos, trastornos que son neuropsicológicos y el desarrollo normal y esperado para un niño. Ustedes saben que el desarrollo
el desarrollo de los niños tienen diferentes etapas, pero esas etapas a veces no coinciden en cuanto a la misma evolución. Por ejemplo, un niño, y esto lo decíamos encuentros anteriores, un niño que camina y tiene una, digamos, motricidad justamente para poder deambular a los 9, 10 meses, probablemente la evolución del lenguaje sea más lenta. Por lo tanto, cuando evaluemos en ese caso el lenguaje, vamos a tener en cuenta estos otros datos que tienen que ver cómo desarrolló la motricidad y logró gatear y caminar antes de lo que su desarrollo esperado nos brinda como dato general. Así que bueno, teniendo en cuenta estos conceptos de la neuropsicología del desarrollo, teniendo en cuenta la evolución que deben tener los procesos, cómo debemos explorar y cómo debemos tener en cuenta otros indicadores psicológicos, culturales, sociales, familiares, vamos a entrar a un punto que allá Pierre Marie a principios del siglo pasado decía: solo se diagnostica lo que se sabe. Por eso hacemos hincapié, y tanto hincapié, en que debemos conocer la semiología clínica y debemos conocer justamente el sistema nervioso central y su desarrollo. Esto nos va a permitir intervenir. ¿Pero cómo intervenir? Vamos a intervenir eficaz y eficientemente, pudiendo elegir las estrategias más adecuadas, solo y si solo es posible si sabemos de dónde partimos. Y para saber de dónde partimos, porque uno generalmente tiene esta, como la pantalla que hoy estamos mostrando, son puntos, temas, datos, aspectos de estos sujetos que vienen a consulta y que justamente necesitamos un proceso de entrevista, una anamnesis muy puntual para que estos puntos que están totalmente diseminados en la historia clínica del paciente puedan reunirse, puedan conectarse y puedan darnos justamente la posibilidad de elaborar estas intervenciones lo más adecuadamente posible. Seguimos. ¿Seguimos con qué? Vamos a seguir con el desarrollo de lo que es justamente una anamnesis. ¿Cómo vamos a encararla? ¿Qué es lo que vamos a preguntar? ¿Por qué lo estamos preguntando? ¿Para qué lo estamos preguntando? ¿Y cuál es el valor que tiene justamente cada uno de esos datos que realmente van a ser importantes a la hora de la elaboración de estrategias y de herramientas? Cuando, cuando uno se pone a pensar acerca de los primeros datos que solicitamos, hay que tener en cuenta que los estamos solicitando en función de saber cómo es la composición de la familia, cuáles son los datos históricos de esa familia, cómo se desarrolla esa composición familiar. Decíamos hace minutos atrás la importancia por ahí que tiene para el tratamiento la participación de los hermanos o la participación de aquellas personas que conviven con la familia, pero que no son los componentes de familiares directos. Una abuela, un abuelo, un tío, y esta composición de la familia más extensa también es importante considerarla porque nos dan datos que son indispensables
para lograr luego el motivo de consulta. Decíamos tipo de vivienda. Creo que depende de la zona en la que viva el niño o la niña. Hay viviendas que son más amplias. En algunos casos la composición familiar lleva al colecho, lleva incluso a tener dificultades en cuanto a, estamos hablando para cualquier país y para cualquier zona del mundo. Podemos tener dificultades en cuanto al agua potable, podemos tener dificultades en cuanto al piso que tenga la vivienda. Esto es importante porque nos estaría justamente dando algunos indicadores que corresponden también a este desarrollo del niño. No solamente desde el punto de vista del neurodesarrollo, sino también de las posibilidades que tiene de conectarse con herramientas que lo estimulan, con situaciones que lo estimulan. Estos datos sociodemográficos son fundamentales como para tener en claro, bueno, este niño a qué familia pertenece, este niño en cómo se viene desarrollando, cuáles son las dificultades que está presentando en este momento, si tienen que ver con algún aspecto que, que está relacionado, y ahora lo vamos a encarar, si tiene que ver con algún aspecto que está relacionado con su situación vital, demográfica, sociodemográfica, que incide justamente en el mal desarrollo, tanto congénito como el desarrollo en los primeros meses de vida. En este caso, creo que estos datos son fundamentales. Y nos vamos a ver cómo esa anamnesis va progresando, y vamos a entrar y apoderarnos. Cuando digo apoderarnos es poder empoderar justamente a ese niño de todas sus posibilidades, conociendo su historia vital. Generalmente, cuando uno pregunta, y esto es muy, digamos, algo bastante común, preguntar si el embarazo fue buscado o es un embarazo casual, no esperado. Y en este sentido creo que más allá de del deseo de la pareja parental de concebir un niño o de no tener ese deseo, hay algo que es fundamental para nuestra mirada neuropsicológica. Si ese embarazo fue buscado, fue planificado. Generalmente cuando uno hace la evaluación neuropsicológica, termina evaluando las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas no solamente son del pacientito, son del niño o de la niña, sino que también remiten a la capacidad de planificación, que es uno de los puntos que hacen a las funciones ejecutivas, de planificación del embarazo. Esa planificación del embarazo realmente es importante al momento del neurodesarrollo. ¿Por qué? En el caso de que fue buscado, planificado, han tomado todas las prevenciones necesarias, la consulta médica, si la madre es una fumadora, dejará de fumar para poder concebir en forma adecuada.
será la que el médico le haya indicado ácido fólico o hierro de acuerdo a los valores que los exámenes clínicos le han dado previo a este embarazo. En el caso justamente que el embarazo sea casual, la presencia de no haber dejado el consumo de sustancias, de sustancias problemáticas, el consumo de alcohol, el consumo, inclusive el tabaco, pueden ser noxas teratogénicas que influyan en este neurodesarrollo. Creo que esto es importante y no estamos pensando en el deseo psicoanalítico del embarazo o del niño o de la gestación, sino estamos siendo muy pragmáticos al momento de preguntar. Un embarazo planificado no es lo mismo que un embarazo que llegó y que más allá del impacto que pueda generar en los sentimientos y emociones de la pareja parental, también puede ser importante tenerlo en cuenta en cómo va a evolucionar ese niño desde el momento de la concepción. Creo que también es importante poder pensar en el caso si este embarazo se da en el marco de una pareja o en el marco de alguien que encara solo o sola el proceso de gestación, porque también esto puede influir en el cuidado. Suelo decir que la primera cuna de un niño es el vientre materno, y como el vientre materno es la primera cuna, creo que es una cuna que debe ser cuidada, que debe estar preparándose adecuadamente para recibir al embrión. La pregunta sobre la existencia de abortos previos nos llevan a un tema que no es solamente la cuestión desde la mirada psicoanalítica de las pérdidas anteriores, sino de cuáles pudieron haber sido las causas de estos abortos previos que imposibilitaron justamente la concepción. Estos temas creo que hay que abordarlos sin el prejuicio de pensar en quiénes o quiénes son los embarazados, cuáles son las posturas que tienen acerca del aborto, no, porque estamos hablando de abortos previos que pueden ser abortos espontáneos o abortos, digamos, consensuados por parte de papá y mamá de ese niño. Sin ese prejuicio de cuál es el motivo del aborto, creo que hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo en estos temas de abortos espontáneos. Y vayamos al curso del embarazo. El curso del embarazo y del parto tienen elementos importantes en cuanto si la madre evidentemente ha tenido algunos problemas durante ese curso, podríamos estar pensando en presión, en alta presión, que pueden llevar a tener un cuidado especial. Si esos abortos previos están en este momento siendo o han sido durante el curso del embarazo, elemento a tener en cuenta para el cuidado de reposos. Piensen que un dato del curso de embarazo con presión alta, podríamos tener temas en cuanto también a y acá lo poníamos, a las condiciones de parto, que pueden ser partos prematuros o
tener que haber pasado por cesárea para adelantar el parto para que la madre no, no sufra estas condiciones propias de la presión. Un ejemplo, después vamos a subir un documento donde explicitamos punto por punto estos temas, dando algunas otras patologías que pueden estar incluidas a tener en cuenta en el curso del embarazo. El tema del uso de forceps, que si bien hoy en día no son prácticamente utilizados, pero sí sabemos que en algunos casos todavía están siendo parte del proceso de parto y también creo que en este sentido son temas que hay que considerarlos. Y vayamos a las condiciones del recién nacido. El recién nacido es evaluado por el neuropediatra según el ADGAR, de 1 a 10. Por supuesto que ADGAR de menos de 5 estamos hablando de condiciones a tener en cuenta, ya sea en este desarrollo previo del recién nacido, y a tenerlo en cuenta también en las condiciones del desarrollo intelectual, probablemente, o de algunos otros desarrollos propios del niño, lenguaje, motricidad. En cada caso, en particular, se evaluará cuál es el impacto que ha tenido esas condiciones del recién nacido. Uno de los puntos importantes que también se tienen en cuenta dentro de las condiciones del recién nacido es cómo se prendió al pecho, en qué tiempo se prendió, cuáles fueron las dificultades en los primeros reflejos arcaicos de los que hablábamos en uno de los primeros encuentros. Estos reflejos arcaicos son elementos a tener en cuenta no solamente en las condiciones del recién nacido, sino también en el primer año de vida. El reflejo de succión, es justamente el que estábamos mencionando hace segundos, y cómo fueron adaptándose esos reflejos arcaicos a las conductas mucho más complejas y más adaptadas a los nuevos requerimientos que el primer año de vida pone en jaque el desarrollo del niño. Ustedes piensen que estos reflejos arcaicos hay que tenerlos en cuenta en la evaluación neuropsicológica, pero como no hay una batería que los considere como elementos a ser evaluados, deben ser indagados en esta primera anamnesis. Probablemente, y esto es algo bastante común que nos pasa a psicólogos y psicopedagogos, es que frente a la pregunta de cómo se prendió al pecho, que digan normal. Lo mismo que algunos datos del primer año de vida. ¿Cuándo comenzó a caminar? Normal, como todos los chicos. Y no hay datos. ¿Cuándo dejó, digamos, la alimentación de ese primer año de vida? ¿Cómo se incorporó lo sólido sin haber dejado todavía el biberón o el pecho? Normal.
Y ese normal hace que nos quedemos prácticamente sin elementos para poder analizar con lo minucioso que debe ser una evaluación. Eso minucioso que es una evaluación neuropsicológica y esta primera anamnesis desde esta mirada neuropsicológica, solamente lo que nos están diciendo es: no sé nada acerca de mi hijo, no recuerdo porque por ahí no estaba atento, o hay elementos que podrían ser importantes, pero no los estoy diciendo. Esto quizás en la primera anamnesis no surja como dato para poder incorporar y luego intervenir más eficaz y eficientemente, pero sí creo que es importante marcar no lo de normal como que sea normal y lo dejamos porque fue normal, sino que realmente es para seguir ahondando a través de otras entrevistas familiares acerca de cómo fue sucediendo el proceso de, por ejemplo, como estamos marcando ahora, de la alimentación. Este pasaje de lo líquido a lo sólido es importante. ¿Cuál es la disposición del niño a esta alimentación sólida? ¿Cómo es la disposición de la madre a dejar justamente que su niño pueda alimentarse con eh, con sólido, cómo puede dejar de amamantar, cómo le resultó a ella dejar de amamantar, cómo se va dando justamente en este proceso de la alimentación del primer año de vida, también un despegue y una posibilidad de incorporación de la figura paterna ya sea por el uso del biberón en reemplazo del pecho o el poder de la figura paterna participar en la preparación del alimento, en la preparación del biberón, en poder ser quien pueda darle el biberón o pueda darle los primeros alimentos sólidos al niño. Y esto nos da, con esta mirada que decíamos integral de desde la neuropsicología dinámica, en la cual pensamos también en la estructuración del psiquismo, cómo esta incorporación dentro de estos aspectos que hacen a la vida del niño, cómo podemos tercerizar y establecer el triángulo que hace que esta mamá, en la cual se dedicó los primeros meses al niño y sobre todo durante el periodo del puerperio, cómo permitió la entrada del tercero, es decir, de la figura paterna o de quien la reemplace. Esto sabemos perfectamente que hablamos de funciones parentales y no de personas, en la cual esta posibilidad de la incorporación de la figura paterna o quien la sustituya permite justamente la entrada al mundo social, la entrada al proceso de socialización, y aquí empezamos a pensar en esta posterior evolución, como ustedes están viendo en la pantalla. La presencia del tercero es importante para la incorporación del lenguaje, ya que el lenguaje es el mediatizador entre el yo y el no yo. El lenguaje es el que nos da la posibilidad de tener procesos de socialización, no solamente con las figuras parentales, sino con nuestros pares y con el resto del mundo.
un elemento que es importante, un aspecto que es importante conocer dentro de los procesos de evolución son los hábitos de sueño. Y acá ponemos el acento en cuántas horas en este primer año de vida ha podido conciliar el niño. ¿Cuáles son los periodos circadianos, las etapas circadianas de sueño-vigilia? Sabemos, y lo vamos a retomar cuando veamos en el próximo encuentro a los niños con trastorno atencional con hiperactividad, y lo decíamos también en el encuentro de atención y de procesos atencionales, que los periodos de vigilia de un recién nacido y durante el primer año de vida son cortos. El niño puede dormir prácticamente 16 horas. Ahora, si ese estado de alerta en este primer año de vida es un estado de alerta en el cual el ritmo circadiano está más inclinado hacia la vigilia que hacia el sueño, estamos teniendo dificultades o antecedentes, sobre todo antecedentes, para pensar cómo va a evolucionar el desarrollo de algunos de los aspectos justamente que hacen a la hiperactividad y a la impulsividad. El estado de alerta es un estado vigil, el arousal, podemos pensar lo que va aumentando a medida que aumenta la edad del niño, pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en estos primeros meses lo importante es justamente que pueda tener un estado de sueño lo más, digamos, largo posible. Esto hay que registrarlo, sobre todo en aquellos en los cuales estamos evaluando a posteriori si es un trastorno del espectro autista, si es un niño con hiperactividad e impulsividad, si hay problemas atencionales y por supuesto son todos aspectos que están influyendo en el aprendizaje. El sueño consolida la memoria, el sueño consolida los aprendizajes y niños con ciclos circadianos alterados van a presentar como posibilidad trastornos justamente en los aprendizajes y sobre todo en los aprendizajes escolares, pero también se pueden evaluar que estos hábitos de sueño ya fueron alterando otros aprendizajes que se dan durante ese primer año de vida. En este tema de la posterior evolución, dejé para último comentar el juego. Ya que el juego va a ser dentro de nuestra intervención clínica y de nuestra intervención, incluso como hemos visto en otros encuentros, importante para el desarrollo de la escritura, el juego como importante para la relación con el otro, en el intercambio de roles que pueda establecer el niño a posteriori, donde nos da justamente esta posibilidad de la simbolización a partir del juego. Como sí, en el cual hay todo un desarrollo no solamente de las cortezas subcortical en relación a lo límbico, en relación a lo afectivo, sino también como antesala al desarrollo
de la corteza prefrontal, que nos va a permitir justamente la formación o el desarrollo de las funciones ejecutivas. El juego es un elemento importante a considerar en la anamnesis. Niños que suelen jugar solos porque no tienen hermanos, porque no tienen esta relación con el otro, o porque en ese juego solitario no participa fundamentalmente sus cuidadores. La función de cuidadores es importante tenerla en cuenta aquí, porque son los que van habilitando al niño al juego. No solamente porque no tenga con quién jugar, sino porque son los adultos quienes promueven el juego. Son los adultos quienes llevan al niño a establecer este rol de otro, del yo, no yo, que les permite justamente ir elaborando los procesos de alimentación de lo líquido al sólido, que permiten justamente en el juego establecer un lenguaje adecuado para el nombrar objetos, que permite también el juego instalar justamente los hábitos de sueño. El, el ir a dormir también debe constituirse en un juego. Esto, por supuesto, que nos está dando cómo se establecen los vínculos familiares, cómo se establecen las funciones parentales, cómo interviene cada uno de los miembros de esta familia de la que hablábamos al principio, para instalarlo al niño en este primer año de vida a un posterior desarrollo. Sabemos también que en este primer año de vida participan en muchos casos no solamente el medio familiar, sino también cuidadores de las guarderías maternales. Y a veces es necesario, si esto sucede de esta forma, indagar cómo es la vida del niño en las guarderías maternales, en los centros maternales, porque nos daría datos que quizás los papás o quien consulte no los tengan en forma presente, ya que gran parte del día están a cuidado de una tercera persona, de otras personas, y con las costumbres propias de los lugares en los cuales los niños son acogidos durante el tiempo que las mamás o los papás están en el ámbito laboral. Por eso la relación, no solamente en el medio familiar, sino en el medio social, son fundamentales para poder elaborar e intervenir eficaz y eficientemente. Bueno, la etapa escolar sabemos perfectamente que ahí empiezan a aparecer los primeros indicios del trastorno. Evidentemente hay un tema que probablemente la primera consulta se haga cuando el niño entra al sistema educativo. Hay elementos que están observándose en este cuadro que no han sido tenidos en cuenta en la evaluación cotidiana. Es decir, cuándo comenzó a caminar, cuándo comenzó a decir sus primeras palabras, cuándo dejó los pañales, si pudo controlar el esfínteres. Son temas que si los cuidadores lo toman como fue normal, no hubo problemas, todo bien, nos va a resultar difícil poder encontrar cuál es la estrategia
adecuada. Entonces me parece que en este sentido hay que pensar que en la etapa escolar, y sobre todo cuando los niños comienzan a los 4 o 5 años esta posibilidad de socialización en el sistema educativo, son los docentes los que van observando, salvo que el desarrollo haya tenido un, digamos, desenlace patológico mucho antes que en la etapa escolar. Bien, estos datos nos van dando la idea de cuáles van a ser las modalidades de aprendizaje que se presentan en, digamos, todo lo que tenga que ver con la adquisición de la lectoescritura o de otros aprendizajes que, si bien no tengan que ver con, si bien no tienen que ver con el aprendizaje escolar, tienen que ver con el aprendizaje de actividades cotidianas que van a ser luego importantes para la incorporación en actividades deportivas o en actividades que están relacionadas con la socialización o a posteriori con lo laboral. Creemos que hay dos conceptos fundamentales que nos presenta Piaget desde su teoría psicogenética, que es importante poder pensarla en este tema de los trastornos del desarrollo intelectual. Piensen ustedes que hay algo que es interesante tener en cuenta para la teoría piagetiana, que hay invariantes funcionales. Uno de los invariantes funcionales es la organización y otro es la adaptación. La adaptación se da con un interjuego de ida y vuelta entre dos esquemas de acción y dos procesos que son la asimilación y la acomodación. Cuando los niños, y sobre todo cuando veíamos reflejos arcaicos, esto lo decíamos de esta manera, los reflejos arcaicos lo planteábamos como pura asimilación. ¿Por qué? Porque el niño succiona, chupa el pecho materno desde sus propios esquemas de acción, desde aquello que tiene como el reflejo que le permite succionar. Pero si nosotros cambiamos el pecho materno, que tiene una consistencia X, por un chupete, por un biberón, por otro objeto, vamos a ver que el reflejo arcaico de succión no le es operativo a ese niño, ya que necesita acomodar sus propios esquemas a las características propias del objeto que se le impone. En ese caso, la adaptación es este equilibrio desequilibrado, de constante cambio y de búsqueda de equilibrio entre asimilación y acomodación. Es importante justamente pensar cómo en algunos cuadros clínicos tenemos una preponderancia de alguno de estos dos formas de acercamiento al objeto y de conocimiento del objeto, que pueden ser más de asimilación y en otros casos de acomodación. En el
en el caso de algunos niños, podríamos estar hablando incluso de una hiperasimilación, donde permanentemente están conociendo el objeto o apropiándose del objeto a partir de sus propios esquemas. Por lo tanto, esta hiperasimilación lo lleva a un desconocimiento posterior, ya que los objetos van mostrando otras características que son diferentes al objeto original y por lo tanto es imposible terminar de conocerlo. O en el caso que nos toca desarrollar hoy, como es las deficiencias intelectuales, los retrasos madurativos en este caso suelen ser más de acomodación que de asimilación. Los niños generalmente con trastornos intelectuales suelen más hiperacomodarse. ¿Qué significa? Van a adaptarse más en este juego de equilibrios, más a las características de lo que le impone no solamente el objeto, sino el medio. Y en este caso estamos teniendo como consecuencias también una dificultad en el conocimiento, porque no se da el error, no se va a dar la posibilidad de pensar si lo que estoy haciendo es adecuado o no, sino que simplemente acomodo mis esquemas y acepto lo que viene del medio. Creo que es interesante poder ver en estos esquemas que que se utilizan en las diferentes situaciones de aprendizaje, cómo acomodación y asimilación son realmente necesarios para poder encontrar un equilibrio adecuado al conocimiento, no solamente de los aprendizajes escolares, sino de lo cotidiano. Vamos a volver a nuestro Power. Bueno, saben que suele suceder que a veces no todo lo que queremos mostrar se muestra. Vamos a intentar volver, esto pasa en las mejores familias, diría alguien por ahí, donde bueno, si vamos a ver si podemos llegar a nuestra pantalla para poder mostrarles un caso clínico en el que trabajamos durante algunos años. Se los voy adelantando mientras que intentamos compartir la pantalla. El caso que les quiero presentar hoy
El caso que les quiero presentar hoy es de una niña de 14 años. Esa niña ha llegado a consulta por presentar un retraso madurativo. Ese retraso madurativo se debió durante el desarrollo congénito, durante el embarazo, a una migración de células cerebelosas que se ubicaron en los ventrículos laterales. Por lo tanto, el cerebelo presentaba dificultades de coordinación motriz, pero como generalmente esas características propias de las funciones cerebelosas no solamente es la coordinación motriz, sino que además tiene que ver con algunos aspectos que hacen al desarrollo del lenguaje, a la dismetría propia del lenguaje, a la posibilidad de la estructuración de todas aquellas cuestiones que estaban relacionadas con la denominación de palabras, por eso decimos que está relacionado con el lenguaje. Esta niña se trabajó con ella y ustedes quizás recuerden que habíamos presentado en su momento cuáles eran las características propias bueno, no sé si ustedes lo están viendo. Si es así, vamos a ver, ahí está. Vamos a ver cuáles son las características propias de esta joven. Yo les decía que era una niña que habíamos recibido a los 14 años, pero que a los 19, después de 2 años de interrupción del tratamiento, volvió a la consulta debido a que sus manifestaciones de conducta que no habían estado presentes en los primeros tiempos de consulta, no habían sido motivo de tratamiento. Solamente en ese momento se había indicado consulta con la fonoaudióloga, justamente por las características del lenguaje, y estas manifestaciones conductuales que no correspondían al cuadro inicial devienen por una separación momentánea, porque luego retoman la vida familiar justamente de la pareja parental. Este cuadro inicialmente es una malformación de origen congénito, es irreversible y si bien en el primer momento, allá a los 14 años, cuando comenzamos a trabajar con ella, presentaba conductas como recién señalábamos desde la psicogénesis, del tipo de acomodación, incluso de hiperacomodación. Hoy en día, a estos 19 años, las conductas eran hiperasimilativas, que no le posibilitaban de ninguna manera acceder a trabajar en el grupo escolar. Era un grupo escolar de una escuela diferencial, donde les enseñaban algunos oficios para su posible inserción
social y laboral, donde justamente lo que indicaba el sistema educativo de esta niña, es decir, la escuela, que los grupos se acomodaban a ella y no ella a los grupos, por lo tanto, quería hacer, para darles un ejemplo, quería hacer solamente lo que ella quería, cómo quería y cuándo quería. Esto es lo que manifiesta justamente la conducta, o lo que se observa en una conducta hiperasimilativa. Siempre digo que es cuando quiero, qué quiero y dónde quiero, es decir, donde justamente el egocentrismo es el punto de partida y de llegada de estas conductas sociales y de estas conductas que evidentemente al ser hiperacomodaticias no permiten, no permiten de ninguna manera poder aprender. Les hago una síntesis aquí desde el punto de vista neuropsicológico. Todo lo que presentaba alteración en la denominación al color, ella podía mencionar, por ejemplo, si dibujaba el sol y lo pintaba de amarillo y le preguntábamos de qué color lo había pintado, mostraba el lápiz con el cual había pintado, o si le poníamos varios lápices de diferentes colores y le decíamos que señalara o que nos dijera de qué color había pintado el sol, ella marcaba el lápiz amarillo, pero no podía denominar que ese era el color amarillo. La denominación al color no estaba presente. Había parafasias semánticas y morfológicas, estereotipias verbales, ecolalias, solía repetir generalmente las últimas sílabas, tanto de lo que ella decía como de lo que podía estar diciendo su interlocutor. Para respuestas, respondía, que corresponden a lo hiperasimilativo, ¿no? También esas para-respuestas donde lo que respondía a una pregunta no correspondía justamente a la consigna, sino aquello que consideraba desde su egocentrismo que, que era lo que consideraba ella. Alexia, dificultades para la lectura, dispraxias orofonatorias, apraxias construccionales. Estas apraxias construccionales habían sido evaluadas en un primer momento con la figura compleja de Rey para niños, a pesar de que tenía 14 años. Su ritmo y su prosodia en el lenguaje estaba alterado. También presentaba denominación que corresponden a este ejemplo que yo les daba, de denominación del color, a la denominación visoverbal, visoverbomotora, justamente debido a las alteraciones que se presentan en la imposibilidad de dominar. Estas alteraciones del lenguaje evidentemente le llevaban a una conducta de retracción frente a los grupos de pares y una simbiosis con su mamá y en algunos casos con su papá, debido a que hacían de traductores de lo que ella quería decir, de lo que ella quería comunicar, pero cuando se manejaba sola, se manejaba con todas estas dificultades que estamos hoy resumiendo en este cuadro. Los primeros dibujos con respecto a la figura humana, por eso hablamos también de los trastornos motrices, típicos de los trastornos cerebelosos, corresponden a lo que están observando, a un círculo, un óvalo, donde intenta
poner algún elemento como que fuera brazo, mano, pierna, que así lo señala, pero que no termina de dibujarlo. Este síndrome cerebeloso lo dimos a llamar síndrome psicomotriz cognitivo, porque no solamente afecta los aspectos que tengan que ver con la motricidad y con la dismetría motriz propia de la coordinación cerebelosa, sino que también por la presencia de la regulación del lenguaje y de sus conexiones con el sistema prefrontal y el sistema límbico, desde el cerebelo afecta evidentemente la cognición. Así como lo estamos planteando en la diapositiva, las dificultades se encuentran en la regulación y la coordinación de la acción motriz, carente de lo propositivo del movimiento. Por lo tanto, hay una alteración de la estructuración del tiempo, que eso conlleva justamente a la desorganización cognitiva. Lo consideramos que es un déficit espacio-temporo-lógico. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que hay un trastorno en la coordinación del espacio, por lo tanto, estamos teniendo aquí, si volvemos a la anamnesis que habíamos podido recabar información, las dificultades comenzaron en los primeros desplazamientos en el espacio cuando estaba la deambulación, el gateo, es decir, ahí comenzó a aparecer o a manifestarse este déficit espacio-temporal. Cuando hablamos de tiempo, no estamos hablando del tiempo solamente tiempo reloj, sino que estamos tratando de pensar lo temporal como esta distancia que hay entre la acción y la toma del objeto. Sabemos que el cerebelo, justamente en esta coordinación motora, no solamente está estructurando espacios, sino está estructurando tiempos. Estos tiempos que desestructurados o desorganizados no permiten la estructuración lógica y cognitiva, pero por otro lado están refiriendo a manifestaciones de hiperactividad, de impulsividad, ya que no están controlados desde lo que serían las neuronas inhibitorias prefrontales. En este caso, por eso hablamos de un síndrome psicomotriz cognitivo de malformación congénita, pero que a su vez podríamos estar planteándola como un trastorno del desarrollo cognitivo, del desarrollo intelectual, dado que esa es la manifestación con la cual se hace la consulta, es el motivo de consulta. No se puede evaluar en ningún momento desde los 14 hasta los 16 que estuvo en tratamiento con una batería que nos pudiera dar un CI, porque evidentemente no había denominación, no había posibilidad de pensar en estructuras lógicas que respondan, no había posibilidad de trabajar la coordinación motriz, pero sí podemos estar planteando que esta joven tenía dificultades del desarrollo intelectual moderado, ya que podía manejarse en el ámbito familiar, sobre todo en las actividades de cocina, con mucha, yo diría, destreza, pero era lo que le gustaba, cuándo lo quería hacer y dónde lo quería hacer. Estas son las cuestiones bien clásicas de la hiperasimilación.
Durante las primeras entrevistas administramos un test de Bender. Este es el resultado de ese test de Bender, y con el tiempo y durante las estrategias trabajamos la motricidad con diferentes herramientas. Una de ellas era herramientas y estrategias, por supuesto. Una de ellas era el uso de toc-toc, en el cual marcábamos el ritmo. Era importante trabajar el ritmo para que pudiera no solamente controlar esta dismetría, sino también para ir regularizando el tema del lenguaje. El ritmo va marcando justamente los tiempos y el espacio. Esta dismetría, espacio, o esta alteración espacio-temporal, es una forma de controlarla a partir del ritmo. Por eso trabajamos muchísimo durante esos años para el control incluso motriz, y va dando como resultados estas diferentes formas del cuerpo humano, de la figura humana, en la cual la joven ha podido pasar del primer óvalo que había dibujado como cuerpo a diferentes partes de su propio cuerpo, trabajando también el esquema corporal. Esta es una estrategia que hemos utilizado del reconocimiento del propio cuerpo, con algún logro en la denominación de algunas partes del cuerpo, y por lo menos en algunas otras con el señalar qué parte del cuerpo a partir de la consigna estaba pudiendo dibujar o señalar. Hemos trabajado, y en un artículo que tienen en el aula virtual van a poder observar cómo con la tecnología, en ese caso usamos el Paint. Esto lo traigo a colación porque era uno de los casos que habíamos presentado, cómo el adentro y el afuera es uno de los temas que más trabajamos también con esta niña, con esta joven. Acá tiene señalado solamente 2 líneas. El afuera era un conglomerado de color que eligió, pero que no tenía ningún sentido. Con el tiempo intenta lograr alguna figura que cierra, en otras el uso indiscriminado de la goma que propone la herramienta. Intenta ir y venir con diferentes tamaños de cursor y de colores, pero sin una acción motriz propositiva. Esto es para que podamos observar digamos, en la herramienta utilizada, esto que decíamos minutos atrás con respecto a todo lo que refiere a este caso. La falta de control motriz continúa durante varios meses, pero comienza a haber un intento de llenado de superficies. Aquí vemos que intenta llenar con color rosado. Acá hay otros intentos de llenado de superficie, pero la falta de control motriz, manifestación típica de los trastornos cerebelosos, son
los característicos que se presentan en este caso. Creo que el trabajo del control motriz es el trabajo que nos lleva al control del espacio y al control del tiempo también, a la construcción de este intento de llenado de superficies donde existe justamente esta construcción de la lógica propia de lo que debe requerir la capacidad intelectual para el aprendizaje. En un momento posterior pudimos lograr, en realidad fue la paciente la que lo logró, el pudimos es simplemente una cuestión que tiene que ver con el acompañamos, pudo lograr el cierre de una figura y pudo lograr el darle color sin poder todavía denominar que se trataba del color verde. Cuando le hemos preguntado acerca cuál era el color que iba a utilizar, con qué iba a llenar esa figura, dijo, con el color de los árboles. Fíjense ustedes cómo la denominación del color permanece a través del tiempo. Por supuesto que el naranja que cubre el resto de la pantalla no es una acción propositiva, no era su objetivo, sino que simplemente era tratar de ponerle color a otras zonas en las cuales queda totalmente tapado por una acción de impulsividad que la lleva a completar y terminar con la tarea propuesta. Continuamos trabajando el adentro y el afuera con este llenado de superficies, ya que el adentro y el afuera marcaba, además de un desarrollo a nivel intelectual, también un desarrollo y de su relación con el mundo externo, entre el yo y no yo. Este adentro y el afuera me permite diferenciar el propio cuerpo del cuerpo ajeno, permite diferenciar quién soy y poder nombrarme y nombrar al otro como alguien diferente a mí. Esto no solamente nos lleva a la posibilidad de la socialización, sino también que al poder diferenciar el yo del no yo, nos permite ir construyendo paulatinamente lo que sería la posibilidad de la espera, elemento importante, importantísimo, para la incorporación de lo que serían los signos lingüísticos. Debajo de este rectángulo naranja hay signos lingüísticos que corresponden a la selección que hizo la paciente con letras que le proponía la herramienta, pero que teniendo en cuenta que estamos reservando la intimidad de la misma, no lo hemos tapado. Acá comienza a haber con el tiempo un mayor control motor. Ustedes fíjense que este mayor control es cuando hay un inicio de acciones reversibles, esta posibilidad de la reversibilidad necesaria para el aprender.
se puede observar a partir del borrado selectivo, pero además también con el intento de llenar superficies, identificando dónde la voy a llenar y con qué la voy a llenar. Esta selección de las herramientas que me permiten el borrado, el llenado de superficies, dan cuenta de justamente de una mayor planificación. Y esta mayor planificación tiene que ver con la realización de una figura que está delimitada. En esta última figura que les estoy proponiendo para este estudio de caso, vemos cómo la realización de la figura evita el llenado del resto de la pantalla, y esto hace que podamos pensar en ir avanzando en lo que son la adquisición de las funciones ejecutivas. Hay mayor planificación, hay monitoreo de cuáles fueron las herramientas elegidas dentro de la herramienta general del Paint, y la búsqueda de cómo completar con un objetivo, ya con un objetivo. Esto nos plantea justamente la posibilidad de pensar que esta niña estaba preparada para salir de la escuela especial y empezar a insertarse en medios en los cuales el aprendizaje de un oficio le permitiera no solamente aprender, sino también relacionarse con pares para una socialización adecuada a estos 14, 15, 16 años en los que transitaba este tratamiento. Pero evidentemente la decisión familiar, y frente digamos, a la eclosión de una problemática parental, donde, como decíamos al principio de la presentación del caso, había una separación que fue momentánea, que fue limitada en el tiempo, pero que eclosionó en la vida de todos. La niña dejó de tener su asistencia psicológica, dejó de tener su asistencia fonoaudiológica, y cuando regresó a los 19 años, estaba con esta presentación que le hacíamos al principio, con todo aquello que se había logrado, no diría con un punto cero, pero sí con una disminución de las adquisiciones. Esto significa que frente a un trastorno del desarrollo con dificultades intelectuales, es necesario el apuntalamiento de la familia y el apuntalamiento del paciente, aunque no sea en forma intensa o intensiva, pero sí permanente y periódica, para que pueda mantener aquello adquirido. En este caso, la regulación espacio-temporológica, a medida que avanzaba en edad y a medida que las exigencias del medio social y del medio educativo en el que se encontraban iban aumentando, requería nuevas adquisiciones que evidentemente sin un apoyo y sin un tratamiento psicológico, neuropsicológico y psicopedagógico y fonoaudiológico, iban, digamos, deteniéndose. Por eso me parece que es importante mostrar cómo
en un caso de dificultades intelectuales, y en este caso moderado, donde había cierta autonomía en cuestiones básicas de la vida cotidiana, como el bañarse o preparar alguna comida no muy, digamos, compleja, pero sí con un desayuno, una merienda, un sándwich, permitía justamente una autonomía que también dejaba a la familia con cierta tranquilidad de autoabastecerse. Acá vamos a utilizar nuestros últimos 20 minutos de clase en este encuentro con algunas propuestas de intervención, con la aclaración de no son recetas, no, no son para ser utilizadas en todos los casos. Vuelvo a estas primeras diapositivas en las cuales planteábamos el tema de ser personalizadas, las intervenciones también que sean personalizadas, cada niño, niña y adolescente, de acuerdo a su status quo, requiere pensar con mucho cuidado aquellas actividades en las que vamos a trabajar o con las que vamos a trabajar. Creo que lo único que podríamos decir en estas propuestas de intervención que, que son para todos exactamente iguales, tienen ese común denominador que es el juego. El juego no solamente permite esta posibilidad de pensar en la diferenciación de roles, como planteábamos hace un rato atrás, sino que el juego es el mecanismo adecuado para tramitar las dificultades en los trastornos de desarrollo y por supuesto en otros trastornos que iremos viendo el próximo encuentro. Así que nos queda claro que las propuestas de intervención que vamos a presentar son sugerencias y que vamos a ir evaluándola de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros pacientes. Fundamentalmente lo que vamos a tratar de pensar es que en última instancia lo que estamos tratando de desarrollar es el sistema ejecutivo o las funciones ejecutivas. De manera que el programar, regular, organizar acciones escolares requieren de sistemas ejecutivos y esto es lo que vamos a proponer como intervención. Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Llegar al desarrollo máximo dentro de las posibilidades del paciente del sistema ejecutivo. ¿Cómo vamos a lograr estas actividades del sistema ejecutivo? Un poco como veníamos planteando con el caso X. Se va a esperar que realicen actividades autoplaneadas, autodirigidas, autocontroladas, las cuales tienen alta demanda de acciones de lectura, escritura, cálculo, en todas las actividades escolares. Por lo tanto, de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a las necesidades que tenga en ese momento el sistema escolar, nos lleve justamente a ver cuáles son las actividades que vamos a proponer para que luego el niño, niña o adolescente pueda autoplanearlas. Es decir, pueda lograr planificar, como en el caso que veíamos recién, elegir o autodirigir y autocontrolar el cierre, el color,
cuál es la herramienta que vamos a utilizar para que se logre lo que queremos lograr. Y esto, en algunos casos, cuando el desarrollo intelectual es leve y sobre todo cuando las dificultades intelectuales corresponden al grado leve, van a poder tener, digamos, la posibilidad de leer la consigna, de escribir incluso aquellas actividades que quieran realizar en el caso del desarrollo o las deficiencias en el desarrollo ya moderado o grave. No vamos a poder utilizar estas acciones, pero sí podemos ir acompañando de parte del terapeuta con la lectura de las actividades para que las puedan ir realizando. Como ejemplo, podemos pensar en establecer objetivos específicos que determinen cuáles son las etapas del trabajo, con un orden. Ese orden que se planifica desde el terapeuta hasta que el paciente pueda hacerlo por sí mismo. Es promover la habilidad para organizar la conducta de acuerdo a las reglas preestablecidas y ampliar el tiempo de permanencia en esas actividades. ¿Qué significa esto? Sabemos que aprender a leer y escribir, los trastornos de aprendizaje, justamente lo que no tienen son reglas. Lo que tenemos que establecer son las reglas de la escritura, las reglas de la lectura. El tiempo de permanencia está relacionado con la motivación que necesitamos generar en esos niños para que permanezcan en una actividad y que el tiempo, la construcción temporal, la construcción del espacio y del tiempo sean organizadas. Las reglas preestablecidas tienen que ver con la convivencia con el otro. Las reglas preestablecidas no solamente es para estas cuestiones que están relacionadas con el leer y el escribir, sino que fundamentalmente están establecidas para la vida cotidiana. Y luego, para la inserción que te puedan llegar a tener en el ámbito laboral el día de mañana. Desarrollar habilidades para reconocer e interiorizar los pasos que constituyen las acciones escolares. Los niños deben interiorizar, y ahí tenemos el monitoreo, de cuáles son los pasos necesarios de cada una de las acciones que requiere la actividad escolar. Esto permite justamente que puedan pensar, que puedan establecer la habilidad de cuánto tiempo me va a llevar realizar tal tarea, cuánto tiempo me va a llevar realizar una cuenta o un problema si estamos pensando en etapas adolescentes. Esto está realmente encaminado para formar la habilidad de expresar sus ideas de manera tan organizada que esto me los lleva a partir de la lectoescritura o a partir de lo que escribí como consigna de mi trabajo. Pero la habilidad para expresar las ideas es parte de este desarrollo del sistema ejecutivo. Expresar las ideas de manera organizada es justamente poder regular tiempo, regular espacio, ya sea en el trabajo en una hoja, el trabajo en una herramienta como la que hemos utilizado para el trabajo con la niña X, o para la planificación de una actividad cotidiana en casa.
el tiempo que va a llevar bañarnos, el tiempo que va a llevar un almuerzo, el tiempo que va a llevar ir y venir hasta la casa de algún compañero o compañera, o el caso que nos va, o el tiempo que nos va a llevar transitar desde la escuela a casa. Esos tiempos, esa organización temporal, hace justamente al desarrollo de las funciones ejecutivas. Todas estas actividades desarrolladas se van a adaptar a la actividad escolar de acuerdo a la edad. Estas actividades que vamos a ir incorporando paulatinamente como una estrategia, como una propuesta de intervención, nos van a permitir justamente el logro de esta regulación de tiempos y espacios, que no es nada más ni nada menos que la regulación en hoja, en el espacio áulico, en el espacio escuela, en el espacio aprendizaje para la vida. Otras actividades o propuestas de intervención, cuando estamos refiriéndonos a niños más chiquitos, acá la propuesta de intervención está relacionada con una edad entre 0 y 5 años. Ustedes han tenido en encuentros anteriores muchos juegos presentados para, para trabajar justamente aquello que tiene que ver con la maduración del sistema nervioso central. Estas están relacionadas justamente con ese desarrollo donde lo que buscamos es la estimulación de diferentes áreas emocionales, social, cognitiva, y para eso vamos a utilizar en los 3 primeros años juguetes que estén relacionados con lo sensorial, con diferentes texturas, con diferentes formas, con diferentes tamaños, con diferentes colores. Es importante, y vuelvo a la anamnesis, es importante justamente cuando pensábamos en indagar sobre el juego en esa entrevista con los padres o los cuidadores, cómo habían sido estos juegos en el primer año y ahora lo podemos extrapolar hasta los 3, cómo han sido esos juegos y qué elementos, y que no estamos hablando de juguetes específicos, sino que las texturas, la forma, los tamaños, los podemos encontrar, en los alimentos, los podemos encontrar en, las telas de la vestimenta. Son no solamente juguetes que apuntan a lo sensorial, sino que podemos encontrar en la vida cotidiana elementos que nos permitan trabajar textura, forma, tamaño, colores. Los juegos de construcción, los rompecabezas, las tarjetas de clasificación o de memoria, los juegos que permitan encontrar una tarjeta igual con un dibujo X y saber en qué lugar estaba ubicada, los juegos de encastre, el juego simbólico con diferentes situaciones de la vida cotidiana, la seriación por colores, formas, tamaños, los juegos de clasificación. Fíjense que vamos aumentando aquí la edad de los niños hasta los 6 años. El juego de la búsqueda del tesoro, encontrar objetos en alguna habitación, esto también nos permite planificar y ordenar cuál va a ser la estrategia para encontrar ese objeto. Y luego creo que cuando vamos llegando ya a los 5 o 6 años, la posibilidad de que no solamente contar historias, sino también que nos cuenten historias,
que canten, que nos canten, es decir, que canten con la familia, en la sala del terapeuta, y que evidentemente permitan una ida y vuelta, una intervención en el ámbito del consultorio, en el ámbito de la clínica y en el ámbito familiar y escolar. En este tema creo que es muy importante poder pensar, y antes de despedirnos, y si tenemos alguna consulta la pueden volcar luego en el chat o en el aula, para que trabajemos otros casos que puedan estar relacionados con las dificultades del desarrollo intelectual. Pero me pareció importante señalar en el día de hoy estos dos aspectos generales: una buena evaluación a partir de una buena anamnesis y el uso de estrategias de acuerdo a la edad, de acuerdo a la situación, y las que hemos presentado están totalmente relacionadas con el desarrollo de las funciones ejecutivas y atendiendo a la memoria, atendiendo al lenguaje, atendiendo a la resolución de conflicto, a la atención, valga la redundancia, y trabajando la motivación y fundamentalmente la construcción del propio esquema corporal para poder decir: yo soy diferente al otro, y el otro es quien me da la posibilidad de ir construyéndome como yo. Por lo tanto, creo que el trabajo con niños es un trabajo apasionante, es un trabajo que nos lleva todo el tiempo a estar pensando nuevas estrategias y nuevas formas de relacionarnos con ellos. Y con tecnología o sin ella podemos acercarnos y pensar qué es lo que necesita ese niño o esa niña en este momento, en esta situación, y cómo, conociendo si la dificultad intelectual depende de un trastorno congénito o adquirido, si hay posibilidades del desarrollo de las funciones neuropsicológicas, de los procesos neuropsicológicos, y fundamentalmente pensar que el techo lo da el propio paciente y que el techo a veces está aplanado por la dinámica familiar. Así que los dejo hasta el próximo encuentro, donde trabajaremos algunas características propias de, de la de los trastornos de hiperactividad, de los trastornos del espectro autista, de las neurosis y de la psicosis, para ver cómo los procesos de asimilación y acomodación que mencionábamos en el día de hoy están considerados y presentes en cada uno de nuestros aprendizajes. Un saludo, los despido y nos encontramos la próxima clase. Un saludo para todos.